mucho antes de que Hogwarts se llenara de miles de voces y miles de pasos. Hubo un hombre que creía que la magia debía agudizarse hasta convertirse en poder. La historia de Salazar Slytherin comienza en páramos y ciénagas, donde susurros de serpientes se alzaban entre los juncos y los ríos extendían sus líneas plateadas sobre la tierra. Fue un fundador, sí, pero también un soñador de otra índole, alguien que veía el mundo en marcados contrastes de debilidad y fuerza, y que quería que su casa fomentara no solo el conocimiento, sino también la influencia, la ambición y la visión. Cuando lo recordamos ahora, suavizado por los siglos, imaginamos a un hombre alto, vestido de verde oscuro, con ojos brillantes como piedras pulidas y una serpiente plateada enroscada en su bastón. Pero tras esa imagen se esconde algo más sutil, el instinto de proteger lo que consideraba sagrado y de preparar a brujas y magos para un mundo donde no todos estarían a salvo. Su visión, ya sea que la admiremos o la temamos, insufló vida a la casa Slytherin, y cada estudiante que pasa por esas puertas sombrías lleva un rastro de su intención en sus venas. La serpiente fue su emblema elegido, y es fácil ver por qué. Las serpientes se deslizan silenciosamente, sin previo aviso, por la hierba o el agua, esperando el momento oportuno hasta que sea necesario un ataque. No son como leones, rugiendo para que el mundo las escuche. Sin embargo, las serpientes también mudan de piel, creciendo, renovándose, sobreviviendo donde otras flaquean. En las culturas antiguas, las serpientes eran símbolos de sabiduría, renacimiento y poder, temidos y reverenciados. Para Slytherin, la serpiente no era simplemente un depredador, sino una maestra. Enseñaba paciencia, ingenio y la capacidad de prosperar sin ser vista hasta que llegaba el momento oportuno. Llevar una serpiente en el pecho era reivindicar la afinidad con una criatura de la que muchos desconfiaban, pero también aceptar sus lecciones. Quienes recorrían los pasillos de las mazmorras con serpientes plateadas en sus túnicas portaban una silenciosa insignia de resiliencia, un recordatorio de que la fuerza no siempre necesita ruido para manifestarse. Los colores de la casa fueron elegidos con la misma intención: verde y plata. Verde, el color de las aguas profundas, de la tierra fértil, de la ambición que crece inexorablemente, como vides que se niegan a ser taladas. Es un color de vida, pero también de envidia, recordándonos que el deseo y el esfuerzo son parte de la naturaleza humana. El plateado brilla en contraste, nítido y frío, un metal que no se opaca fácilmente, que refleja la luz, incluso en la oscuridad. Juntos, verde y plata, tejen un mensaje. La energía vital del crecimiento atemperada por la claridad de la estrategia. A diferencia del intenso escarlata de Gryffindor o el amarillo soleado de Hufflepuff, la paleta de Slytherin era más fría, más sobria, y llevaba consigo un aura de misterio. A la luz de las antorchas de Hogwarts, los hilos plateados captaban el resplandor como la luz de la luna sobre el agua, y los estandartes verdes colgaban pesados como las sombras del bosque. Estos colores susurraban en lugar de gritar, pero su susurro persistió mucho después de que el festín hubiera terminado, un sutil recordatorio de que el poder rara vez se anuncia, simplemente perdura. Cada casa tiene un fantasma, y para Slytherin fue el varón sanguinario. Su historia no se cuenta a la ligera, pues está envuelta en tragedia y arrepentimiento. Una vez vivo,
Fue un hombre que albergaba la violencia en su corazón, un temperamento que ardía más que su razón. La leyenda cuenta que mató a Helena Ravenclaw, la Dama Gris, en un ataque de furia posesiva, y cuando comprendió el horror de su acto, volvió su espada contra sí mismo. Esa mancha carmesí se le pegó incluso en la muerte, su cuerpo marcado para siempre por la sangre que ningún hechizo podía borrar. Para los estudiantes de Slytherin, era a la vez una advertencia y un guardián. Deambulaba por la sala común con ojos huecos pero imponentes, y aunque muchos le temían, también lo respetaban. Su silencio hablaba más alto que el parloteo de fantasmas más amigables, recordándoles que las decisiones repercuten mucho más allá del momento en que se toman. El varón sangriento encarnaba el peso de la ambición desenfrenada, el peligro del deseo convertido en crueldad, y su presencia eterna enfatizaba en los Slytherin la verdad de que sus dones de astucia e ingenio podían construir la grandeza o destruirla. Pocos estudiantes de fuera de la casa veían la sala común de Slytherin, pero para los de dentro, oculta en las profundidades del castillo, sus muros se extendían cerca del lago negro, con ventanas que revelaban los movimientos cambiantes del agua y las sombras de los tentáculos de calamares gigantes que se deslizaban. La habitación era larga y baja, con columnas de piedra oscura y lámparas verdosas que brillaban como esmeraldas líquidas. Sillas de cuero y mesas de madera tallada llenaban el espacio, pesadas alfombras amortiguaban los pasos, y un fuego crepitaba en una gran chimenea que repele el frío de las mazmorras. Vivir en Slytherin era vivir cerca de la tierra y el agua, lejos de las torres etéreas o las habitaciones soleadas de otras casas. Había una sensación de privacidad, de protección, de pertenecer a un mundo apenas oculto a las miradas indiscretas. Para los jóvenes magos y brujas que valoraban la discreción, que valoraban los círculos de confianza, más que las exhibiciones abiertas, esta habitación era más que paredes y piedra, era un reflejo de su identidad, un lugar donde la ambición podía expresarse en voz alta, donde los planes podían susurrarse a la luz parpadeante de las velas, donde el lago mismo parecía escuchar, vasto y eterno, ambición, astucia, ingenio. Estas eran las cualidades que el sombrero seleccionador repetía año tras año, haciéndose eco de la intención de Salazar. La ambición es el deseo de avanzar, de superarse, de soñar con la grandeza y luego perseguirla, paso a paso, implacablemente. En Slytherin, la ambición no se despreciaba, sino que se celebraba, pues sin ella no hay invención, descubrimiento ni progreso. Sin embargo, la ambición por sí sola puede consumir, por lo que se veía atenuada por la astucia, la capacidad de anticiparse, de elegir el camino sutil en lugar del obvio, de alcanzar objetivos sin anunciarlos. El ingenio unía ambas, la capacidad de trabajar con lo que se tiene, de sobrevivir y adaptarse, de encontrar respuestas cuando otros se rinden. Estos tres rasgos no hacían a los Slytherin crueles ni malvados por naturaleza. Los preparaban. El mundo más allá de Hogwarts era complejo, lleno de peligros y oportunidades, y los Slytherin eran entrenados, incluso sin darse cuenta, para navegar en sus sombras con una mirada aguda y firme. Finalmente, hay que considerar por qué Slytherin construyó su casa en las mazmorras, frente al lago. Salazar valoraba la cercanía al agua, que refleja tanto profundidad como peligro. El lago era un escudo, un guardián viviente que separaba a sus estudiantes del resto del castillo. Las propias mazmorras fomentaban la resiliencia,
pues eran más frías, oscuras y menos indulgentes que las brillantes torres que las coronaban. Sin embargo, esta era precisamente la lección. La fuerza no se forja en la comodidad, sino en el desafío. La ubicación de la sala común enseñaba a todos los jóvenes Slytherin que la grandeza se encuentra en lugares que otros evitan, que el poder crece donde otros solo ven tristeza. Cruzar esas puertas era aceptar un ritmo de vida diferente, uno donde la ambición no solo se expresaba, sino que se vivía, uno donde la sabiduría de la serpiente se enroscaba silenciosamente en la piedra, y así, las primeras verdades de Slytherin se revelan como una historia susurrada a través de los siglos, un fundador con una visión aguda, una serpiente que enseña paciencia, colores que brillan en la oscuridad, un fantasma marcado por la tragedia, una cámara oculta bajo el agua, un credo de ambición y astucia, y un hogar tallado en piedra y sombra. Cada hecho perdura como la luz de una vela en la mente, guiándote a las profundidades del laberinto de esta casa, invitándote a descansar con la certeza de que, incluso en silencio, el legado de Slytherin perdura. Cuando el sombrero seleccionador se posa sobre la cabeza de una joven bruja o mago, escudriña no solo el talento, sino también el deseo. Una y otra vez, sus canciones hablan de Slytherin, susurrando ambición e inteligencia, la voluntad de ascender. Algunos niños tiemblan ante la idea de ser enviados a las mazmorras, tras haber oído historias de serpientes y sombras. Otros sienten que el corazón les da un vuelco ante la posibilidad. El sombrero recuerda la intención de Salazar con más claridad que cualquier humano, pues fue su propia mente la que ayudó a moldearla. En sus versos, recuerda al gran comedor que la casa Slytherin no es solo un lugar de descanso para los de corazón oscuro, sino una cuna para los decididos. Una y otra vez, ha enviado a niños allí, no por su crueldad, sino porque sueñan con lograr algo que otros considerarían imposible. Ser seleccionado para Slytherin es ser reconocido como alguien que no se contentará con dejarse llevar por la vida, alguien que siente la chispa del hambre y tiene el coraje de seguirla. En el corazón del legado de Salazar reside un don tan temido como incomprendido, el Parcel. La capacidad de hablar con las serpientes es tan inusual que se volvió inseparable de su memoria y de la de sus descendientes, en particular de Tom Riddle. El sonido silbante y serpenteante de esa lengua puede helar el aire, pues resulta extraño para la mayoría de los oídos, antinatural para quienes no pueden responder. Sin embargo, para Salazar, era una señal de parentesco, una prueba de que él y la serpiente compartían un vínculo. Permitía guardar secretos y dar instrucciones a guardianes a los que otros temerían. Muchos de quienes lo escuchan solo piensan en peligro, pero en esencia, el Parcel es comunicación, un idioma como cualquier otro. Representa la conexión entre el mago y la bestia, el puente entre la ambición humana y la sabiduría silenciosa de las criaturas que viven cerca de la tierra. Heredar esta lengua no es simplemente heredar poder, es heredar una puerta a la mente de Salazar y a las serpientes que veneraba. La ambición, a menudo difamada, merece una reflexión más profunda. Ser ambicioso no es anhelar la crueldad, sino anhelar más de lo que ya se tiene. Es el susurro que le dice a un niño con poco que, con esfuerzo, podría tener mucho. Es la chispa que impulsa a un inventor a seguir garabateando notas a la luz de las velas, mucho después de que los demás se hayan acostado. La ambición no es inherentemente egoísta. Es una herramienta, una corriente,
una marea. En Slytherin, a los niños se les dice que la ambición no es vergonzosa, que desear es humano y esforzarse es noble. Por supuesto, la ambición debe ser moderada por la conciencia o corre el riesgo de quemar a quienes la rodean, pero en su forma más pura es el deseo de crecer, de convertirse, de alcanzar. Muchos Slytherin, como Horace Slughorn, canalizaron la ambición hacia las conexiones y la enseñanza, impulsando a otros a medida que ascendían. Otros la usaron para ascender en la política, el arte o el servicio discreto. La ambición es tan peligrosa como el fuego, pero el fuego también calienta, protege y sostiene. La astucia, la segunda joya de la corona de Slytherin, va de la mano con la ambición. La astucia es el arte del camino oculto, la convicción de que no todas las victorias deben lograrse por la fuerza bruta. Donde otro podría arremeter con la varita en alto, un Slytherin piensa 2, 3 o 4 pasos por delante. Se preguntan, ¿qué espera mi oponente? ¿Qué nunca anticipará? La astucia a menudo tiene fama de ser astuta, como si fuera la deshonestidad en toda su extensión. Pero la astucia, en su forma más auténtica, es creatividad estratégica, es supervivencia donde otros perecerían, éxito donde otros flaquearían, es el zorro que se lanza entre los cazadores, la serpiente que se libera de la trampa. Los Slytherin saben que el mundo no solo recompensa a los más ruidosos, ni a los más fuertes, recompensa a quienes se adaptan, a quienes se anticipan, a quienes pueden crear algo de la nada. Ser astuto es ver no solo lo que es, sino también lo que podría ser, y trazar su propio camino en consecuencia, más allá de rasgos y símbolos. Slytherin lleva la historia en sus venas, a través de las familias que se alinearon con ella, los Malfoy, los Lestrange, los Black, antiguos apellidos, con antiguas casas, envueltos en tradición y orgullo. Muchas de estas familias valoraban la pureza de sangre, un concepto entretejido en su identidad. Sin embargo, no todos los sangre pura abrazaron la crueldad, y no todos los Slytherin estuvieron de acuerdo con ella. Aún así, los nombres resuenan porque revelan el tipo de influencia que la casa fomentó. Los Slytherin se movieron en los pasillos del poder, se sentaron en los salones donde se escribían las leyes, susurraron al oído que moldeaba las políticas, incluso cuando sus decisiones se desviaron hacia la oscuridad. No fue solo la casa la que cargó con la culpa, sino los valores de las familias que malinterpretaron sus enseñanzas. Comprender Slytherin es comprender la intrincada trama de estos linajes, algunos orgullosos, otros rotos, algunos aún aferrados a su herencia, como la hiedra a la piedra. La disputa entre Salazar Slytherin y Godric Gryffindor dejó una cicatriz en la historia de Hogwarts. Ambos hombres fueron visionarios, valientes a su manera, pero veían el mundo con ojos diferentes. Godric valoraba la valentía, la disposición a enfrentarse al peligro abiertamente, sin importar quién llevara la varita. Salazar valoraba la fuerza y la perseverancia, y temía que admitir a estudiantes nacidos de muggles debilitara o pusiera en peligro al colegio. Su desacuerdo se agudizó, su amistad se tensó, hasta que se rompió. Salazar se marchó, con su ausencia apesadumbrada, su cámara oculta en las profundidades del castillo de piedra. Desde ese momento, Gryffindor y Slytherin arrastraron una rivalidad que perduró siglos. Sin embargo, tras la disputa se esconde una lección. Dos grandes hombres, con la misma visión y lealtad a Hogwarts, aún podían encontrarse divididos por ideologías. Su conflicto nos recuerda que la ambición y la valentía
aunque a menudo se presentan como opuestos, son simplemente respuestas diferentes a un mismo deseo: proteger y forjar el futuro. Y entonces, oculta bajo esas piedras, yacía una leyenda que todos los niños susurran incluso antes de llegar al sombrero seleccionador: la Cámara de los Secretos, esculpida en secreto por Salazar, albergaba a su mayor guardián, esperando a su heredero. Durante generaciones permaneció latente, un mito, un rumor que hacía parpadear las antorchas y que los niños miraran por encima del hombro mientras caminaban por las mazmorras. Cuando se abrió, el terror que se derramó pareció confirmar todas las sospechas sobre Slytherin, que albergaban monstruos, que cultivaban la crueldad. Pero la cámara no era la sala común, y el basilisco no era la serpiente en su escudo. Era el extremo de un fundador, encerrado, atado a una herencia que pocos podrían tocar. Para el resto de la casa, la cámara era a la vez vergüenza y fascinación. Simbolizaba el peso de su historia, el peligro de que los miedos de su fundador se llevaran demasiado lejos, pero también demostró la resiliencia de la casa. Aunque agobiados por la leyenda, resistieron, recordándose a sí mismos que eran más que las sombras proyectadas por una habitación oculta en la piedra. El basilisco en sí, el monstruo oculto en la Cámara de los Secretos, merece más que un simple susurro. No era una serpiente común, sino el rey de las serpientes, nacido del huevo de una gallina que eclosionó bajo un sapo. La decisión de Salazar Slytherin de vincular a semejante criatura a la escuela reflejaba tanto su dominio de la magia como la intensidad de sus miedos. Durante siglos, el basilisco durmió, una sombra enroscada en la piedra, con su misma mirada capaz de matar, su siseo transmitiendo el eco de la voluntad de su amo. Los estudiantes lo consideraban una leyenda, pero la apertura de la cámara demostró que a veces los mitos duermen en lugar de desvanecerse. Para los Slytherin que escucharon la historia, el basilisco simbolizaba no solo el terror, sino también el poder, incontrolable, peligroso y cargado de responsabilidad. Era un recordatorio de que la ambición sin sabiduría puede invocar monstruos y que todo don tiene un precio. El basilisco también se vincula a una historia más amplia: la obsesión de Salazar con la pureza de sangre. Creía, a diferencia de sus compañeros fundadores, que no se podía confiar en los hijos de Muggles. Su miedo no era del todo irracional. Las persecuciones contra brujas y magos eran reales, pero su solución fue dura. Buscó la exclusión en lugar de la protección, y con esto sentó las bases de siglos de prejuicios. La casa Slytherin heredó esa sombra, tildada por otros de hogar de fanáticos de la pureza de sangre. Aunque no todos los estudiantes compartieran esa creencia, en realidad, el debate sobre los linajes siempre trascendió la casa. Era político, cultural, familiar. Sin embargo, como Salazar era su fuente, Slytherin cargó con el estigma. Aún así, entre sus muros, los estudiantes lidiaban con estas ideas, algunos aceptándolas, otros rechazándolas en silencio, todos moldeados por un legado que les exigía considerar de dónde provenía la verdadera fuerza. A pesar de su reputación, la lealtad entre los Slytherins es más fuerte de lo que muchos creen. Los de fuera suelen imaginarlos como despiadados, dispuestos a traicionar al otro a la primera oportunidad. Pero dentro de la casa, los lazos se forjan como el acero. Las amistades se protegen con fiereza, las alianzas se cultivan con esmero, y, una vez ganada la confianza, esta es profunda.
Puede que los Slytherins no abran los brazos a todo desconocido, pero protegen a los suyos con ferocidad. En la batalla, se protegen las espaldas. En el colegio, comparten secretos solo con quienes han demostrado ser dignos. Esta lealtad no siempre luce la radiante sonrisa de la camaradería de Gryffindor, pero existe en silencio, en la forma en que un estudiante le pasa notas de estrategia a otro, o en cómo se esconden juntos en las sombras, en lugar de enfrentarse a ellas solos. Ser elegido como verdadero amigo de un Slytherin es ser elegido para toda la vida, porque la traición no se toma a la ligera y la devoción no se rompe fácilmente. El liderazgo también corre por las venas de la casa Slytherin. Mientras que otras casas pueden presumir de valentía o intelecto, los Slytherin a menudo ascienden a puestos de autoridad, ya sea en la escuela o fuera de ella. Prefectos y jefes de casa encuentran en los estudiantes de Slytherin a personas decididas, autoritarias, dispuestas a asumir la responsabilidad, incluso cuando eso significa cargar con la culpa. Esto no solo se debe a la ambición, sino también a su capacidad para elaborar estrategias. Los líderes deben ver no solo el presente, sino también el camino a seguir, y los Slytherin se entrenan para mirar más allá, anticiparse y planificar. Su liderazgo no siempre es ostentoso. A veces son instrucciones silenciosas y susurradas que se traducen en acción. En otras ocasiones, es audaz, decisivo, imposible de ignorar. Para bien o para mal, el mundo mágico ha visto una y otra vez a los Slytherin tomar las riendas del poder, moldeando los acontecimientos de maneras tanto gloriosas como sombrías. Su legado demuestra que el liderazgo no siempre se trata de popularidad, sino de visión. Otro rasgo estrechamente ligado a la identidad de Slytherin es el ingenio. Muchos estudiantes se han encontrado en situaciones donde las herramientas obvias están ausentes, y es aquí donde los Slytherin brillan. Crean pociones con restos, hechizos con susurros, soluciones con pura voluntad. El ingenio es el arte de sobrevivir, de arreglárselas, de no dejarse acorralar por las circunstancias. Se ve en su forma de afrontar los exámenes, en su preparación para los duelos, en su forma de vivir fuera del colegio. Un Slytherin que se enfrenta a una puerta cerrada no se limitará a golpearla. Considerará las bisagras, las ventanas, las sombras. Este rasgo, más que ningún otro, garantiza su resistencia. Donde otros desesperan, los Slytherin calculan. Donde otros se retraen, ellos se adaptan. Es el ingenio lo que ha permitido a tantos prosperar en situaciones difíciles. Y es el ingenio lo que ha transmitido su legado a través de siglos de favor y de desgracia. Si uno examina la historia de la magia, muchas figuras famosas llevaron la marca de Slytherin, aunque no todas fueron villanas. Algunos surgieron como inventores, creando hechizos que impulsaron la sociedad mágica. Incluso, en la literatura y el arte, aparecen voces de Slytherin. Escritores cuyas plumas rebosaban ingenio, pintores cuyos lienzos revelaban una belleza cautivadora, compositores cuya música transmitía ambición y profundidad. Reducir la casa solo a villanos es borrar la amplitud de su contribución. Como toda casa, ha producido grandeza en muchas formas, aunque su grandeza a menudo se presenta envuelta en sutileza. Estudiar la lista de los primeros Slytherins es ver no solo magos oscuros, sino también reformistas, pensadores e innovadores. No siempre fueron queridos, pero rara vez fueron olvidados, y sus nombres
perduran en las páginas de la historia, con un peso que demuestra su influencia, incluso en la política de Hogwarts. Slytherin siempre ha tenido una voz fuerte. Los puntos de las casas, la elección de prefectos, las alianzas con profesores, todo dejaba rastros de su influencia. En el gran comedor, su presencia se hacía notar en los debates, en la forma en que su mesa se inclinaba para susurrar estrategias, en cómo se movían como un solo cuerpo ante los desafíos. El lugar de Slytherin en el colegio era tanto literal como simbólico, oculto en las sombras. Sus ideas políticas no siempre los hicieron populares, pero la popularidad nunca fue su objetivo. Buscaban la efectividad, los resultados, la influencia de los resultados, y en esto sobresalían. Hogwarts, en sí mismo, es un tapiz tejido con 4 colores, y sin el verde Slytherin, el patrón carecería de profundidad y contraste. Sus ideas políticas garantizaban que ninguna decisión fuera sencilla, ninguna alianza desconsiderada, y de esta manera se agudizaban no solo a sí mismos, sino a todo el colegio. El misterioso pasado del varón sanguinario sigue siendo una de las historias más inquietantes de la casa Slytherin. A diferencia de la Dama Gris, con cuya historia está eternamente ligado, el varón fue en su día un hombre ambicioso y de temperamento violento. Fue enviado por Rowena Ravenclaw para recuperar a su hija Helena, quien había huido con la diadema de su madre, pero su misión, en lugar de culminar en reconciliación, terminó en tragedia. Consumido por la rabia, apuñaló a Helena, silenciándola para siempre. Horrorizado por lo que había hecho, volvió su arma contra sí mismo, manchando para siempre su forma fantasmal con su propia sangre. Para los Slytherin que crecieron con su vigilancia silenciosa, era un recordatorio de que la ambición sin compasión podía convertirse en destrucción. Lo llamaban sanguinario, no por crueldad, sino porque la cicatriz de su acto era eterna. Deambulaba por la sala común con pesadas cadenas y mirada triste, no alentando la travesura como el fraile gordo hacía con Hufflepuff, sino proyectando una sombra que enseñaba su propia sabiduría. Para los Slytherin que prestaban atención, el varón encarnaba las consecuencias de las decisiones, el coste de perder el control y la dura verdad de que cada acción deja una marca. La presencia del varón también reflejaba la compleja relación de Slytherin con los fantasmas en general. Mientras los Gryffindors reían con Nick, casi decapitado, y los Hufflepuff bromeaban con el fraile, los Slytherins vivían con un guardián que no era amigable ni indulgente, sino severo. Esto les daba una perspectiva diferente sobre la muerte, la memoria y el legado. Sabían que el pasado no es una compañía alegre, sino un peso que hay que llevar. De esta manera, los estudiantes de Slytherin crecieron con un agudo sentido de las consecuencias, conscientes de que sus acciones podrían resonar en la eternidad. Incluso Peeves, el poltergeist, que no respetaba a casi nadie, temía al varón, lo que no hacía más que aumentar su autoridad ante los ojos de la casa. Aunque aterrador, ofrecía a los Slytherins una extraña protección. Su silencio inspiraba más respeto que las palabras. Slytherin siempre ha estado vinculado con las pociones, y quizás no sea casualidad. Las pociones requieren paciencia, precisión y la capacidad de ver posibilidades donde otros solo ven ingredientes. Un verdadero pocionista debe ser astuto, estar dispuesto a desafiar los límites y ser lo suficientemente cuidadoso como para evitar la catástrofe. No es de extrañar que Severus Snape, uno de los maestros de pociones más talentosos de la historia, fuera el director de Slytherin. Para muchos, su aula se convirtió tanto en santuario como en prueba,
un lugar donde los errores costaban puntos y los éxitos merecían elogios a regañadientes. La reputación de los Slytherin como expertos en pociones se remonta siglos atrás, pues se decía que el propio Salazar elaboraba mezclas que pocos se atrevían a intentar. Las pociones son, a su manera, símbolos de la identidad de Slytherin, transformaciones que ocurren en silencio, poder oculto en botellas, fuerza nacida de la paciencia y el conocimiento, donde los encantamientos deslumbran y la transfiguración deslumbra, las pociones actúan lenta e invisiblemente hasta el momento de necesidad. Esta es la esencia de la magia de Slytherin. Silenciosa, preparada, efectiva. La rivalidad con Gryffindor es quizás el rasgo más famoso de la vida de Slytherin, y comenzó con los propios fundadores. Salazar y Godric se enfrentaron no solo por la pureza de sangre, sino también por la filosofía. Salazar valoraba la supervivencia, el pragmatismo y la tradición. Godric valoraba la valentía, la franqueza y la confianza. Estas diferencias se convirtieron en disputas, y las disputas en una desavenencia. Con el paso de los siglos, la desavenencia se profundizó, entretejiéndose en partidos de Quidditch, debates en clase e incluso historias susurradas por los retratos en los pasillos. Los Gryffindors veían a los Slytherins como conspiradores, mientras que los Slytherins veían a los Gryffindors como temerarios. Sin embargo, esta rivalidad agudizó a ambas casas. En el campo de Quidditch, cada una exigía al otro nuevas cotas de habilidad. En los duelos, ponían a prueba el coraje y la astucia del otro. Incluso en el ámbito académico, la competencia los impulsaba a sobresalir. Aunque a veces amarga, la rivalidad impidió que ninguna de las dos casas se volviera complaciente. Y cuando chocaron, las chispas que volaron iluminaron el castillo, recordando a todos los estudiantes que la grandeza nace tanto del desafío como del triunfo. Las tensiones de Slytherin con Hufflepuff y Ravenclaw fueron menos famosas, pero no menos reales. Los Hufflepuff, con su paciencia y justicia, a menudo chocaban con la tendencia de los Slytherin a crear estrategias y priorizar las ventajas. Para un Hufflepuff, los métodos de Slytherin podían parecer fríos, incluso injustos. Para un Slytherin, el idealismo de Hufflepuff podía parecer ingenuo. Con Ravenclaw, la tensión era distinta. Los Ravenclaw valoraban el conocimiento por el conocimiento mismo, mientras que los Slytherin se preguntaban cómo podía usarse el conocimiento. Para el águila, la búsqueda de la verdad era noble en sí misma. Para la serpiente, la verdad sin propósito era un desperdicio. Estas divisiones filosóficas creaban fricción en las aulas, en los proyectos de grupo, en las amistades debilitadas por las diferencias. Y, sin embargo, al igual que con Gryffindor, estas rivalidades también conllevaban lecciones. Obligaron a los Slytherin a defender sus valores, a cuestionarse a sí mismos, a aprender a ser resilientes ante los malentendidos. Para Slytherin, el Quidditch se convirtió en otro escenario donde la ambición se desenvolvía. Sus equipos eran recordados a menudo por su agresividad, sus tácticas agudas y su disposición a desafiar las reglas al máximo. Mientras los Gryffindors volaban con pasión ardiente, los Slytherins lo hacían con frío cálculo. Ensayaban sus jugadas, repasaban sus estrategias, y cuando sonaba el silbato, perseguían la victoria con la misma astucia que aplicaban a cualquier otro aspecto de la vida. Para los demás, esto a veces parecía una conducta antideportiva, pero para los Slytherin
Era simplemente aprovechar cualquier ventaja disponible. Sus túnicas verdes brillaban en el campo. Sus vítores resonaban en las gradas, y cada victoria se saboreaba como prueba de que la inteligencia y la disciplina podían igualar o incluso superar la audacia pura. Para ellos, el Quidditch nunca fue solo un juego, era una lección de poder, de trabajo en equipo, de cómo la ambición se desata. Y luego está el estereotipo, la larga sombra que otros proyectan sobre los estudiantes de Slytherin. Para muchos, el nombre en sí es sinónimo de oscuridad, crueldad y traición. Sin embargo, quienes viven en la casa saben que no es así. Saben que Slytherin contiene bondad y crueldad, lealtad y ambición, risas y secretos. El estereotipo existe gracias a unos pocos nombres, unas pocas decisiones, amplificadas por el miedo y la historia. Pero una casa no puede reducirse a sus momentos más oscuros. No se trata solo del basilisco, ni solo de Voldemort, ni solo de la doctrina de la pureza de sangre. Son cientos de niños que estudiaron hechizos, que compartieron chistes, que se sentaron junto al fuego, susurrando sueños de futuros que esperaban construir. Quedarse dormido pensando en Slytherin es recordar esta verdad. Bajo las sombras hay incontables vidas, incontables voces, incontables historias. Sin contar, cuando se piensa en Slytherin en los últimos años, la figura del profesor Severus Snape surge casi de inmediato. Para muchos, fue la imagen de la casa, su jefe de casa durante tanto tiempo que generaciones de estudiantes llegaron a asociar su presencia con su paso por las mazmorras. Snape encarnaba las contradicciones de Slytherin: frío, sarcástico, intimidante, pero también ferozmente protector de sus alumnos, discretamente leal, de maneras que pocos comprendían. Defendió a los Slytherin cuando otros los desestimaban. Los guió hacia la disciplina y la excelencia, y les recordó que la ambición requería maestría, no descuido. Su aula de pociones se convirtió en un crisol, severo pero transformador, donde solo quienes aprendieran paciencia y dedicación triunfarían. Para los de fuera era temido. Para muchos, Gryffindors era detestado, pero dentro de Slytherin era respetado. Al final, su historia reveló que la oscuridad de Slytherin podía ocultar la valentía más profunda, una valentía tan sutil que se confundía con crueldad, hasta que emergió la verdad. Antes de Snape estuvo Horace Slughorn, cuyo mandato como jefe de Slytherin le dio a la casa una luz muy diferente. Slughorn amaba la comodidad, la buena comida y la buena compañía, pero también amaba el talento. Reunía a jóvenes magos y brujas prometedores, ofreciéndoles contactos que forjarían su futuro. Para algunos, esto parecía manipulador. Para Slughorn, era mutuamente beneficioso. Fomentaba la ambición, brindándoles oportunidades, y muchos estudiantes recordaban su guía con gratitud. El Slytherin de Slughorn no era severo ni frío, sino cálido y alentador. Un lugar donde la ambición se celebraba abiertamente, en lugar de agudizarse en silencio. Su enfoque demuestra que la casa no está sujeta a un solo estilo de liderazgo. Dependiendo de quién la guíe, Slytherin puede ser severo y exigente, o puede ser generoso y comprensivo. Lo que nunca cambia es la esencia, la ambición, el ingenio y el afán de conectar. El enfoque de enseñanza de Slytherin, ya fuera a través de la severidad de Snape o del encanto de Slughorn, siempre compartía una cosa: esperaba que los estudiantes pensaran.
Un Gryffindor podía actuar por instinto, un Hufflepuff por lealtad, un Ravenclaw por curiosidad, pero un Slytherin aprende a detenerse, a planificar, a considerar el resultado antes de mover la varita. Este estilo de enseñanza preparaba a los estudiantes para la vida más allá de Hogwarts, donde la magia pura no siempre era suficiente. No se trataba solo de hechizos o pociones, se trataba de estrategia, de aprender cuándo revelar las cartas y cuándo contenerse. Muchos graduados se dieron cuenta más tarde de que su tiempo en las aulas de Slytherin les había enseñado habilidades sutiles, el arte de leer a las personas, la paciencia para esperar el momento oportuno, la disciplina para perfeccionar un oficio. Para algunos, resultó duro en la juventud, pero en la edad adulta resultó invaluable. La ambición también impulsó los descubrimientos en la magia. Muchos grandes magos y brujas que se atrevieron a traspasar los límites llevaron la marca de Slytherin. No se conformaban con repetir viejos hechizos. Buscaban otros nuevos, creando encantamientos o pociones que expandían el mundo mágico. Algunos nombres son infames, vinculados a las artes oscuras. Sin embargo, otros transformaron silenciosamente la vida cotidiana con encantamientos o encantamientos tan efectivos que se integraron a la perfección en la sociedad mágica. La mente ambiciosa no se conforma. Sigue investigando, sigue buscando, sigue inventando. Sin estas mentes, el progreso se estanca. Para los Slytherin, la ambición no era simplemente personal. A menudo creaba ondas que conmovían a todos. Cada vez que se dominaba un nuevo hechizo, cada vez que se refinaba una poción, el mundo mágico se volvía un poco más amplio, un poco más agudo, un poco más vivo. Los duelos también demostraban las cualidades de la casa. Los duelistas de Slytherin eran conocidos no solo por su habilidad, sino también por su estrategia. En el calor de los hechizos destellantes, no siempre buscaban dominar, sino ser más astutos. Una finta, un truco, una pausa que obligaba al oponente a extenderse demasiado. Estas eran las marcas de la varita de un Slytherin. Muchos temían enfrentarse a ellos no por su fuerza, sino por su imprevisibilidad. Jugaban al duelo como al ajedrez, pensando 3 movimientos por adelantado, esperando el momento exacto para atacar. Algunos duelistas llevaban esto a arenas más oscuras, por supuesto, pero otros lo usaban para proteger, para resguardar, para ganar torneos que no tenían nada que ver con la guerra. Cualquiera que fuera su propósito, los duelistas de Slytherin demostraron que la astucia no es solo para la política o los secretos. Es igual de potente cuando los hechizos chocan y saltan chispas. El secretismo y la estrategia se entrelazaban en la identidad de Slytherin. Más allá de las aulas y los duelos, los estudiantes aprendieron pronto que no todos los pensamientos debían expresarse en voz alta, que el silencio mismo puede ser un escudo. Mientras otros dejaban escapar ideas, los Slytherins consideraban si la idea les serviría, si era el momento adecuado, si se podía confiar en el público. La estrategia no solo era para las grandes batallas, sino también para la vida diaria. Con quién hacerse amigo, qué alianzas formar, cómo presentarse. Todo esto formaba parte de la discreta educación de un Slytherin. Los de fuera a veces confundían esto con distanciamiento, pero dentro de la casa se entendía como sabiduría. La vida fuera de Hogwarts está llena de decisiones, y quienes saben cuándo hablar y cuándo callar suelen sobrevivir más tiempo, prosperar más y lograr una influencia más duradera. Y así,
Muchos Slytherins se encontraron en el Ministerio de Magia, ascendiendo a puestos de influencia. Su ambición encajaba con la política, su astucia con la negociación, su ingenio con la ley y la administración. Algunos se convirtieron en ministros, otros en asesores, otros en jefes de departamentos, que moldearon el rumbo de la sociedad mágica. Su influencia no siempre fue popular. Muchos desconfiaban del emblema de la serpiente cuando aparecía en las cámaras oficiales. Sin embargo, su eficacia era innegable. Negociaron tratados, reformaron leyes y se aseguraron de que la Gran Bretaña mágica no se estancara. A pesar de todas las sospechas sobre ellos, los Slytherins ocupaban cargos porque entendían cómo trabajar dentro de los sistemas, cómo manipularlos, cómo dirigirlos. El ministerio, como el propio Hogwarts, llevaba la marca de la serpiente, pues sin su influencia, gran parte del gobierno mágico habría flaqueado. Cuando Tom Sorbolo Riddle llegó a Hogwarts y fue asignado a la casa Slytherin, la reputación de la casa cambió para siempre. Dotado ya de una mente más aguda de la que la mayoría de los profesores podrían guiar fácilmente, y cargado ya con una oscuridad que negaba y alimentaba a la vez, Riddle encontró en Slytherin cualidades que reflejaban las suyas. Ambición. La tenía en abundancia. Astucia. La manejaba como una espada. Ingenio. Sobrevivió a un orfanato, y Hogwarts parecía el paraíso en comparación. Sus primeros años mostraron cómo el sombrero seleccionador a veces percibe los rasgos en su forma más extrema. Otros Slytherins usaban la ambición para tener éxito en clase, para unirse a los equipos de Quidditch, para asegurar futuros en el ministerio. Riddle usó la ambición para doblegar a la gente a su voluntad, formó pequeños grupos, encantó a los profesores y comenzó a sembrar semillas de influencia que perdurarían durante décadas. En las mazmorras aprendió a sonreír mientras planeaba, a asentir al despedir, a inclinarse mientras se preparaba para gobernar. Para muchos Slytherin, era simplemente un estudiante impresionante. Pocos se daban cuenta de que el chico a su lado se estaba convirtiendo en el mago más oscuro de la época. Su tiempo en la casa nos recuerda que la ambición, sin compasión, puede convertirse en obsesión, y la obsesión en destrucción. Sin embargo, no todos los magos oscuros provenían de Slytherin. Aunque el estereotipo persiste, muchos de los seguidores de Voldemort provenían de la casa, y su retórica sobre la pureza de sangre resonó con fuerza allí. Pero la historia demuestra que la oscuridad no pertenece a ningún escudo. Grindelwald, uno de los más oscuros antes de Voldemort, nunca llevó el emblema de la serpiente, y la crueldad existía entre magos de todos los colores y estandartes. Aún así, la sombra de Voldemort sembró durante mucho tiempo sospechas sobre Slytherin. Los padres advertían a sus hijos sobre su reputación. Los estudiantes de otras casas susurraban acusaciones, y durante años, la imagen de la serpiente fue considerada una marca de sospecha. Esto era injusto para quienes elegían la lealtad, para quienes soñaban con la grandeza sin crueldad, para quienes simplemente querían triunfar en la vida. Lo cierto es que Slytherin produjo grandes líderes, sanadores, inventores y diplomáticos, al igual que produjo seguidores de Voldemort. La distinción nunca residió en el escudo en sí, sino en las decisiones tomadas bajo su estandarte. Y, en efecto, muchos Slytherin resistieron a la oscuridad. Algunos se negaron discretamente a seguir la llamada de Voldemort, incluso a riesgo de muerte. Otros lucharon abiertamente, uniéndose a los aurores del ministerio
o uniéndose a los miembros de la Orden del Fénix. Sus historias no siempre se contaban en voz alta, pues la valentía en Slytherin a menudo se manifestaba mediante un sutil desafío, en lugar de una proclamación abierta. Un Gryffindor podía empuñar una espada. Un Slytherin podía transmitir información crucial discretamente, salvando vidas sin que nadie se enterara. Esta valentía oculta a veces se pasaba por alto, pero era profundamente importante. Durante ambas guerras mágicas, no todas las serpientes siguieron al Señor Tenebroso. Algunas se quedaron, otras resistieron, otras aguantaron. Su valentía fue más discreta, su sacrificio menos cantado, pero su lealtad a la familia, a la escuela, a la patria, no fue menos real. Esto demuestra que la reputación no es el destino. Incluso cuando una casa está en la sombra, los individuos siguen eligiendo su camino. La reputación de Slytherin es una de las más complejas en la historia de Hogwarts. Gryffindor está vinculada a la valentía, Hufflepuff a la lealtad, Ravenclaw al ingenio. Slytherin, sin embargo, tiene una doble cara. Algunos lo admiran por su ambición, otros desconfían de él por asociarlo con la crueldad. Ser un estudiante de Slytherin significaba cargar con ese peso a diario. Algunos lo aceptaban, usándolo como una armadura. Otros lo resentían, luchando contra un prejuicio que no se habían ganado. En realidad, los valores de la casa no son malos. La ambición impulsa el crecimiento. La astucia asegura la supervivencia. El ingenio mantiene viva la esperanza. Sin estos, el mundo mágico se estancaría. Sin embargo, como la ambición y la astucia pueden manipularse, toda la casa era sospechosa. Aún así, la complejidad no es debilidad, es riqueza. Slytherin nos recuerda que los rasgos son herramientas, y las herramientas pueden construir o destruir según la mano que las sostenga. Los ejemplos de lealtad dentro de Slytherin a menudo sorprenden a quienes están fuera de la casa. Dentro de las mazmorras, los estudiantes forjan vínculos menos ostentosos que la camaradería de Gryffindor, pero no por ello menos poderosos. Estar al lado de otro Slytherin implica confianza, a veces feroz e inflexible. Esta lealtad se extiende más allá de los años escolares. Muchos Slytherin mantienen alianzas para toda la vida, construyendo redes que se extienden por toda la Gran Bretaña mágica y más allá. Aunque los críticos lo ven como egoísta, lo cierto es que a menudo surge de una genuina creencia en el apoyo mutuo. Para un Slytherin, un amigo es un aliado, y un aliado merece ser protegido. En tiempos difíciles, esto se manifiesta en una defensa férrea, una ayuda ingeniosa y un sacrificio calculado. La lealtad a Slytherin puede que no siempre sea ostentosa, pero es perdurable. Una vez ganada, puede perdurar décadas, incluso en tiempos de guerra. No todos los miembros de la Orden del Fénix vestían de escarlata o de oro. Algunos Slytherins también se unieron, aunque los libros de historia rara vez destacan sus nombres. Lucharon contra Voldemort, no por él, demostrando que las serpientes no están atadas a la sombra del Señor Tenebroso. Estos individuos encarnaban la ingeniosidad en su lucha, a menudo manejando inteligencia, estrategia o misiones silenciosas donde la astucia significaba supervivencia. Sus contribuciones pueden no ser celebradas con estatuas o canciones, pero fueron tan importantes como las batallas abiertas. El mundo mágico es más seguro no solo gracias a los guerreros, sino también gracias a los planificadores, espías
y estrategas que se movían discretamente tras la cortina. Los Slytherins que se unieron a la orden nos recuerdan que la valentía no pertenece solo a Gryffindor, ni la bondad a Hufflepuff, ni la sabiduría a Ravenclaw. La valentía, la bondad y la sabiduría están en todas partes, incluso en las mazmorras bajo un estandarte verde. El instinto de supervivencia siempre ha formado parte de la esencia de Slytherin. En la naturaleza, una serpiente sobrevive con paciencia, atacando solo en el momento oportuno, mudando de piel para crecer de nuevo. Los Slytherin también lo hacen, superan los momentos difíciles adaptándose, cediendo sin romperse, cambiando de estrategia según sea necesario. Esto no es cobardía, aunque a menudo se le ha malinterpretado. Es resiliencia. En tiempos de guerra, sobrevivir significaba vivir para proteger a la familia un día más. En tiempos de paz, sobrevivir significaba adaptarse a los cambios políticos y asegurar su lugar en la sociedad. Los estudiantes que aprendieron estos instintos los conservaron de por vida, lo que les dio fuerza para soportar fracasos, traiciones y adversidades. El coraje puede rugir como un león, pero la supervivencia susurra como una serpiente, y ambos son necesarios para prosperar. Durante la Primera Guerra Mágica, el nombre de Slytherin se susurraba a menudo, pues Voldemort había ascendido desde sus filas, y muchos de sus primeros seguidores vestían de verde y plata como estudiantes. Familias como los Malfoy, los Lestrange y otras, arraigadas en tradiciones de linaje y ambición, encontraron atractiva su retórica, y así Slytherin, como casa, se ganó la reputación de estar alineada con la oscuridad. Sin embargo, la verdad era mucho más matizada. No todas las serpientes la seguían, y muchos niños, demasiado pequeños para luchar, vivían bajo la sombra de las decisiones de sus padres. Para ellos, la guerra no era una cuestión de lealtad, sino de supervivencia, de sortear las sospechas, de soportar las miradas y los susurros de compañeros y vecinos. En la seguridad de las mazmorras, estos jóvenes Slytherin compartían miedos y dudas como otros, demostrando que incluso dentro de una casa a menudo tildada de siniestra, la inocencia y la incertidumbre aún perduraban. La Segunda Guerra Mágica trajo consigo divisiones más profundas. Para entonces, Voldemort había regresado, y el peso de la reputación de Slytherin se agravó aún más. La batalla de Hogwarts reveló esta tensión con mayor claridad cuando se preguntó a los estudiantes de Slytherin cuál era su postura. Muchos fueron escoltados fuera del castillo por seguridad, lo que dio lugar a acusaciones de cobardía, mientras que otros se quedaron a luchar. Sus historias eran menos contadas, pero igualmente reales. Ser un Slytherin, entonces, significaba estar atrapado entre la sospecha de los demás y el peligro de desafiar. Algunos se aliaron con el Señor Tenebroso, creyendo en su visión o temiendo su ira. Otros resistieron en silencio, ocultando a sus familias, pasando el rumor o prestando ayuda de formas que no llamarían la atención de inmediato. Como la propia serpiente, se movían sigilosamente, resistiendo, atacando, solo cuando la supervivencia se lo permitía. La guerra profundizó los estereotipos, pero durante esos años vivieron innumerables tonos de verde, algunos oscuros, otros luminosos, otros atrapados para siempre en el medio. Tras la caída de Voldemort, la casa se enfrentó a la que quizás fuera su mayor prueba: redefinirse. La serpiente ya no podía ocultarse bajo la sombra de su heredero más infame. Profesores, alumnos y antiguos alumnos
Trabajaron para remodelar la historia de Slytherin, para recordarles a los demás y a sí mismos que la ambición no tiene por qué ser sinónimo de crueldad, que la astucia no tiene por qué conducir a la tiranía. La unidad de la casa se convirtió en un asunto delicado. Algunos se aferraron al orgullo, sin avergonzarse de su linaje, mientras que otros anhelaban demostrar que las serpientes podían mudar la piel vieja y empezar de nuevo. Lentamente, tras años de esfuerzo, Slytherin reconstruyó su reputación. La batalla de Hogwarts formó parte de esto, pues, aunque muchos habían huido, algunos habían luchado, y su valentía contaba. Los susurros de cobardía dieron paso a un discreto reconocimiento a quienes se habían quedado. Sanar un nombre requiere paciencia, y Slytherin, como su emblema, esperó, observando, reconstruyéndolo pieza por pieza. A lo largo de los siglos, Slytherin ya se había adaptado muchas veces, y esta era simplemente otra transformación. Cuando los fundadores pisaban la tierra, la casa era conocida por su ambición y exclusividad. En la Edad Media, reunía a hijos de familias nobles y mágicas. En tiempos de persecución, sus estudiantes sobrevivían en secreto, enseñándose mutuamente el arte del silencio. En tiempos de paz, sobresalía en política, moldeando ministerios y tribunales, y durante la guerra se fracturaba, ya que la ambición era distorsionada por algunos en la oscuridad y protegida por otros en la lealtad. Cada siglo dejaba una huella, alterando la percepción de la serpiente. Sin embargo, siempre perduró, porque sus valores eran elementales: ambición, astucia, ingenio. Ninguna época podía borrarlos, simplemente cambiaban de expresión. Después de Voldemort, esta adaptabilidad volvió a ser la fuerza de Slytherin. La casa perduró, reimaginando su propia existencia, nunca borrada, nunca rota, simplemente transformada. En la historia de la literatura y el arte mágico, los exalumnos de Slytherin han tenido una prominencia sorprendente. Muchos poetas, dramaturgos y compositores vistieron de verde y plata. Sus obras, a menudo pasadas por alto, revelan una trama de ingeniosa imaginación entretejida en la cultura misma. Algunos usaron metáforas de serpientes, lagos y sombras para explorar la ambición humana. Otros escribieron sobre la transformación, la resiliencia, las silenciosas fortalezas que se esconden en la supervivencia. El arte era su ámbito de ambición, no la política ni la guerra. Leer estas obras ahora es vislumbrar el lado más tierno de Slytherin, donde la creatividad se unió a la astucia y la belleza nació de la ambición, no de conquista, sino de expresión. Esto demuestra que la casa nunca estuvo atada a un solo destino. Produjo oscuridad, sí, pero también música, historias y pinturas que aún resuenan en la sociedad mágica. La política, por supuesto, siguió siendo un campo donde los Slytherin sobresalieron. Ministros de magia, consejeros, embajadores y gobernadores a menudo provenían de las mazmorras. Su habilidad no solo residía en la ambición, sino también en la negociación, en forjar alianzas y en asegurar la supervivencia de la sociedad mágica durante las crisis. Algunos eran controvertidos, otros respetados, pero casi todos compartían los rasgos de previsión y planificación de la serpiente. No sorprende que los salones del ministerio resonaran con sus voces, pues los Slytherin prosperaban donde la astucia se encontraba con el poder. El mundo necesitaba sus talentos, incluso si persistían las sospechas. La historia demuestra que mientras algunos abusaban de la autoridad, otros la usaban para estabilizar la sociedad.
evitando el colapso cuando el miedo amenazaba con abrumarla. Así, la política de Slytherin encarnaba la verdad de la casa. La ambición puede herir o sanar, dependiendo del corazón que la ejerza. La resiliencia siempre ha sido una de las lecciones definitorias de Slytherin. Por cada susurro de traición, por cada historia de crueldad, hay relatos más sutiles de supervivencia, de serpientes que resistieron tormenta tras tormenta. Es la resiliencia lo que convierte a la serpiente en un símbolo tan perdurable. Sobrevive donde otros flaquean, se abre camino entre las sombras, se adapta cuando llega el cambio. Los estudiantes de la casa aprendieron esto tan profundamente como aprendieron hechizos. Ser Slytherin era saber que las tormentas vendrían, pero la supervivencia siempre era posible. Significaba ver más allá, esperar más y acertar con más fuerza cuando llegaba el momento. La resiliencia, más que la ambición, era la llama que mantenía viva a la serpiente. La sala común de Slytherin ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más misteriosos y atmosféricos de Hogwarts. Oculta tras un tramo desnudo de pared de piedra en las mazmorras, se abría solo con una contraseña susurrada, conocida solo por los miembros de la casa. Cuando las piedras se movían y la puerta se abría, los estudiantes entraban en una cámara larga y baja, bordeada de pilares tallados que se alzaban como los troncos de árboles submarinos. El ambiente era fresco y sombrío, pero nunca sombrío. Los grandes ventanales se extendían bajo el propio lago, donde la luz verde filtrada del agua proyectaba patrones ondulantes sobre las paredes de piedra. Las sombras de peces a la deriva, o incluso del propio calamar gigante, a veces se deslizaban por los cristales, dando la impresión de que toda la sala vivía bajo un cielo líquido y cambiante. A diferencia de las brillantes torres de Gryffindor o Ravenclaw, el hogar de Slytherin abrazaba el misterio, ofreciendo a los estudiantes tanto aislamiento como majestuosidad. Era un lugar para retirarse, pensar, planear y descansar, calentados por el parpadeo de las chimeneas, a pesar del frío del lago que los rodeaba. Un encantamiento protegía la sala común con la misma seguridad que protegía al resto de Hogwarts. La entrada estaba oculta a los estudiantes que la visitaban, y solo la contraseña correcta, pronunciada con seguridad, podía abrir la puerta. Si alguien la intentaba sin ella, solo encontraría una fría piedra, tan inflexible como si nunca hubiera existido un pasadizo allí. Algunos murmuraban que encantamientos adicionales disuadían a los intrusos, aunque la naturaleza exacta de tal magia nunca se revelaba a los forasteros. Lo cierto era que el secretismo de la entrada reflejaba los valores de la casa. No todo está destinado a ser visto, y quienes pertenecen conocerán la manera de entrar. Los hechizos protectores añadían un aura de exclusividad, convirtiendo cada entrada en un ritual de pertenencia, un silencioso recordatorio de que la lealtad y el secretismo eran tan parte de la casa como la ambición. La vida cotidiana en la sala común de Slytherin tenía un ritmo distinto al de otras casas. Los estudiantes estudiaban bajo el resplandor verdoso, mientras la luz del lago se mezclaba con el crepitar de las antorchas y el fuego. Los grupos se reunían en largos sofás o mesas, hablando en voz baja, compartiendo secretos, debatiendo estrategias para el Quidditch o planeando ensayos para pociones. A diferencia del bullicio de Gryffindor o la alegre calidez de Hufflepuff, las conversaciones en Slytherin a menudo tenían un matiz de reflexión, de sopesar las palabras antes de pronunciarlas. Había risas, por supuesto, pero eran de otro tipo, más cómplices, más irónicas.
La sala en sí misma fomentaba una atmósfera reflexiva. Uno podría imaginar generaciones de estudiantes agudizando su ingenio en un lugar así, planeando futuros que llegarían mucho más allá de los muros de Hogwarts. La vida cotidiana allí no se limitaba solo a las tareas escolares. Se trataba de aprender a pertenecer a una comunidad que valoraba la ambición y la previsión. Las contraseñas se convirtieron en una tradición en Slytherin. Cambiaban con regularidad, elegidas por los prefectos o el jefe de casa, y los estudiantes a veces bromeaban o se quejaban de su oscuridad. A diferencia de las contraseñas de Gryffindor, a menudo extravagantes, las de Slytherin tendían a tener un toque de sofisticación o secretismo. Memorizarlas y repetirlas era afirmar la pertenencia, susurrar palabras que unían a los estudiantes con confianza. El ritual de dar la contraseña, entrar en la cámara y sentir cómo la pared se movía a un lado tenía una sutil carga. Recordaba a cada serpiente que formaba parte de algo selecto, algo oculto a los ojos de los demás. Incluso esta pequeña tradición alimentaba el sentido más amplio de la identidad de la casa, la idea de que la pertenencia requería tanto conocimiento como confianza. La relajación en la sala común de Slytherin solía reflejar el carácter de la casa. Los estudiantes jugaban a partidas de estrategia, como ajedrez mágico, debatían teorías mágicas o simplemente se relajaban junto a las ventanas, contemplando el lago en movimiento. A diferencia del calor bullicioso de otras salas comunes, esta permitía espacio para el silencio. No era raro ver a estudiantes leyendo solos o a dos amigos hablando en susurros junto a la chimenea, sus voces apenas elevándose por encima del crepitar de las llamas. El lago exterior parecía tranquilizar la sala. Su serena presencia incitaba a la reflexión. Incluso los momentos sociales tenían cierta elegancia, un equilibrio entre compañía e intimidad. De esta manera, la relajación en sí misma se convertía en una especie de educación. Los estudiantes aprendían a valorar la quietud, a observar, a disfrutar de la compañía, sin necesidad de ruido. Ciertas asignaturas mágicas resultaban especialmente atractivas para los alumnos de Slytherin. Quizás fuera la paciencia, la precisión o la combinación de ingredientes para crear algo transformador. Pociones reflejaba los valores de la casa, la ambición por perfeccionar el arte, la astucia para adaptar recetas, el ingenio para sustituir ingredientes cuando escaseaban. Muchos de los más grandes maestros de pociones de la historia mágica provenían de Slytherin, y es fácil imaginarlos comenzando su arte aquí, elaborando pociones a la luz del fuego, en las frías profundidades de las mazmorras. Defensa contra las artes oscuras también solía despertar el interés de los Slytherin, no solo por su poder, sino también por sus conocimientos de protección y estrategia. Estas asignaturas animaban a los alumnos a perfeccionar sus puntos fuertes, a pensar críticamente y a dominar habilidades que les serían útiles más allá del colegio. La propia sala común resonaba a menudo con las conversaciones sobre estas lecciones, mientras los alumnos repasaban los ingredientes o ensayaban contra maldiciones en voz baja. La amistad en Slytherin era diferente de lo que imaginaban los forasteros. Aunque los estereotipos sugerían frialdad o egoísmo, en realidad, muchas serpientes forjaban lazos de profunda lealtad. Estas amistades solían ser más discretas que las exuberantes exhibiciones de otras casas, pero eran profundas. Un amigo de Slytherin podía no gritar su apoyo en público, pero en privado te defendía con fiereza, te ayudaba a planificar estrategias o te ayudaba a superar los problemas. La casa fomentaba lazos basados en la confianza, los secretos compartidos
y la certeza de poder contar con los aliados cuando fuera necesario. Estas amistades a veces perduraban mucho más allá de Hogwarts, convirtiéndose en alianzas para toda la vida en los negocios, la política o simplemente en compañerismo. Reflejaban una de las fortalezas más discretas de la casa, la capacidad de valorar la lealtad como estrategia y mantenerla viva a lo largo de los años de cambio. Entre los detalles más curiosos sobre los Slytherin está el tipo de Patronus que producen. Un Patronus no es simplemente un escudo, sino un espejo del alma de quien lo lanza, y las formas que emergían de las varitas de Slytherin reflejaban la complejidad de la casa. Algunas serpientes evocaban animales elegantes y astutos, como zorros, serpientes o halcones, encarnando su ingenio y agudeza. Otras revelaban una sorprendente dulzura, evocando criaturas de lealtad o gracia, como perros o cisnes, demostrando que la ambición puede coexistir con la ternura. El Patronus de Sierva de Severus Snape sigue siendo el más famoso, un símbolo no de ambición, sino de amor eterno, un recordatorio de que la vida interior de un Slytherin no se mide solo por estereotipos. Estos Patronus demuestran que la casa albergaba tanta variedad como cualquier otra. Luz y oscuridad, fiereza y dulzura, ambición y devoción, todo titilando al unísono, en forma plateada al ser invocado contra la oscuridad. Las mascotas que los Slytherin solían elegir reflejaban su gusto por el misterio y la elegancia. Mientras que las lechuzas eran comunes en todas las casas, las serpientes preferían las elegantes aves negras o de plumas oscuras, o los gatos con atentos ojos verdes que parecían reflejar los colores de la casa. Algunos, en raras ocasiones, tenían criaturas más inusuales: lagartijas en terrarios de cristal, serpientes escondidas con susurros en Parcel, o incluso mascotas exóticas traídas de viajes familiares. Estos animales eran compañeros, pero también símbolos, elegidos cuidadosamente para encajar con la personalidad o la herencia. Donde un Gryffindor podía presumir de una lechuza bulliciosa, un Slytherin podía acariciar tranquilamente a un gato que ronroneaba suavemente en el alféizar de su ventana mientras estudiaban. Las mascotas reflejaban no solo afecto, sino también identidad, una forma de rodearse de espejos del propio carácter. De esta manera, incluso la compañía de los animales se convirtió en parte de la lenta educación de un Slytherin. Elegir con cuidado, valorar el simbolismo y mantener la lealtad. La conexión entre Slytherin y la naturaleza a menudo se revelaba de maneras más sutiles, mientras los Hufflepuff abrazaban la herbología y los campos verdes, y los Ravenclaw buscaban el conocimiento en las estrellas. Los Slytherin parecían atraídos por el agua. Su sala común se encontraba bajo el lago Negro, su luz siempre teñida por las olas ondulantes, sus sombras cruzadas por criaturas a la deriva. El agua misma se convirtió en un símbolo de sus valores. Como el agua, un Slytherin podía estar tranquilo un momento, azotado por la tormenta al siguiente, siempre transformándose para sortear los obstáculos. La serpiente también está vinculada a ríos y arroyos, a las corrientes serpenteantes que reflejan sus movimientos. Vivir en Slytherin era vivir en compañía del agua, dormirse bajo su resplandor verde, soñar con su suave música. Incluso los estudiantes que dejaban el castillo a menudo se sentían atados para siempre a lagos, ríos o mares, encontrando consuelo en su misterio. La relación de la casa con el agua no era ruidosa, pero sí profunda, una corriente que llevaba su identidad, tan seguramente como el fuego escarlata llevaba la de Gryffindor. Muchos Slytherins cambiaron la historia de la magia, no con hazañas impactantes, sino con una influencia silenciosa.
Eran consejeros, no generales, planificadores, no guerreros. Algunos impulsaron reformas políticas con palabras susurradas, otros negociaron tratados que evitaron que el mundo mágico se desbordara en la violencia. Su ambición les dio paciencia y su astucia, previsión, mientras que los nombres famosos de los héroes a menudo pertenecían a Gryffindor o Ravenclaw. Innumerables Slytherins moldearon los resultados silenciosamente, tejiendo hilos tras el tapiz. Su impacto a menudo se pasaba por alto porque no reclamaban el protagonismo, pero la historia misma sería muy diferente sin ellos. Esta influencia silenciosa, sutil pero perdurable, demuestra otra cara de la ambición. No todos los sueños buscan la gloria. Algunas ambiciones sueñan con estabilidad, con control, con cambios duraderos ocultos bajo las apariencias. Fue en estos ámbitos donde los Slytherin sobresalieron, dejando huellas en la historia que solo el lector más atento puede rastrear. Su influencia se extendió también más allá de Gran Bretaña. Los Slytherin ocuparon puestos de poder y consejo en comunidades mágicas de Europa, África y Asia, a donde los llevaron sus redes y su adaptabilidad. La ambición busca oportunidades, por lo que viajaron, estudiaron en el extranjero y aprendieron de tradiciones mágicas, más antiguas y extensas que el propio Hogwarts. Algunos trajeron consigo hechizos y pociones que enriquecieron la magia británica. Otros se quedaron en el extranjero, integrándose en ministerios o gremios extranjeros, dando forma a la ley mágica lejos de su patria. Estos Slytherin internacionales nos recuerdan que el alcance de la serpiente nunca se ha limitado a la mazmorra de un castillo. Era global. Sus ambiciones se extendían donde quiera que corrían ríos y los mares abrían puertas. De esta manera, la casa contribuyó no solo a Hogwarts, sino a todo el tejido del mundo mágico. Su presencia en tierras lejanas, a menudo ocultas a los ojos británicos, demuestra que la ambición de los Slytherin puede ser ilimitada, siempre buscando el escenario más amplio. Los inventos también deben mucho a la casa. Algunos de los objetos y hechizos mágicos más perdurables tienen su origen en mentes ambiciosas de la época. No todos estaban vinculados a la magia oscura. Muchos servían a la vida cotidiana, simplificando encantamientos, refinando métodos de elaboración de pociones o creando herramientas encantadas que se convirtieron en algo común. La vena inventiva surgió del ingenio. Cuando no se puede obtener el ingrediente perfecto, se encuentra otro. Cuando un hechizo se resiste, se lo retuerce hasta que cede. Este experimento, paciente y deliberado, condujo a descubrimientos que repercuten en la vida de todo mago. Algunos inventos de Slytherin nunca se atribuyó abiertamente, se ocultaron en la oscuridad o fueron reivindicados por otros. Sin embargo, la mano de la serpiente se puede encontrar en innumerables lugares, en las protecciones de las casas antiguas, en los libros de elaboración de pociones que se esconden en las bibliotecas, en los hechizos silenciosos que los padres enseñan a sus hijos sin conocer su verdadero origen. La invención y la ambición son gemelas, y juntas garantizaron que el legado de Slytherin se extendiera no solo a la política y la guerra, sino también al encantamiento cotidiano. La historia de Slytherin, en estos discretos matices, el Patronus brillando en formas inesperadas, la elección de elegantes mascotas, la conexión con el agua, la sutil transformación de la historia, el alcance internacional y las invenciones entrelazadas con la magia cotidiana, nos recuerda que la ambición nunca es una sola cosa. Puede ser ruidosa o silenciosa, egoísta o generosa, grandiosa
o práctica. La serpiente se enrosca en múltiples formas y cada una forma parte de la historia, mientras las aguas del lago Negro ondulan suavemente contra las paredes de piedra de la sala común. Los sueños de Slytherin se extienden, serpenteando por cada rincón del mundo mágico, transformándolo silenciosamente, sin cesar. Tras la batalla de Hogwarts, la identidad de Slytherin entró en un periodo de profunda reflexión. Durante siglos, la sospecha se había aferrado al emblema de la serpiente, pero nunca con tanta fuerza como tras la caída de Voldemort. Estudiantes y familias que antaño caminaban con orgullo bajo estandartes verdes, ahora se veían observados con recelo. Y, sin embargo, bajo esta sombra nació una renovación. Profesores y prefectos buscaron remodelar la imagen de la casa, animando a los estudiantes a ver la ambición no como un fuego peligroso, sino como una linterna, iluminando caminos tanto hacia el bien como hacia el poder. La reconstrucción comenzó lentamente, con una generación tras otra, aprendiendo a llevar el apellido Slytherin, no como una carga, sino como una herencia que transformar. Los años posteriores a la batalla se convirtieron en el momento en que la serpiente comenzó a mudar su vieja piel y a convertirse en algo a la vez familiar y nuevo. La reconciliación con otras casas fue, quizás, el mayor reto. Gryffindor y Slytherin habían sido rivales durante mucho tiempo, y su enemistad tenía sus raíces en el enfrentamiento entre Godric y Salazar. Sin embargo, tras la guerra, surgió la idea de que la unidad importaba más que la división. Poco a poco, se fomentaron proyectos conjuntos, clases compartidas, tareas en grupo, prácticas de Quidditch que mezclaban a las casas en lugar de enfrentarlas. Los muros de sospecha se suavizaron, surgieron amistades donde antes había rivalidad. No sucedió de la noche a la mañana, pero año tras año, la desconfianza se desvaneció. El propio castillo parecía respirar con más tranquilidad, como si las piedras supieran que la antigua disputa por fin se estaba aflojando. Los Slytherins modernos también comenzaron a comportarse de forma diferente. Ya no aceptaban la caricatura de la serpiente fría y cruel. En cambio, abrazaron la ambición con un orgullo más discreto y apacible. La ambición implicaba fijarse metas, trabajar para alcanzarlas con disciplina y negarse a rendirse ante los contratiempos. En este sentido, los Slytherins se convirtieron en modelos de perseverancia. Su ambición los impulsó a dedicarse a la sanación, la enseñanza o incluso al arte, demostrando que el ingenio y la astucia no se limitaban a la política o la guerra. La casa comenzó a mostrar un espectro más amplio de lo que podía significar la ambición. Ya no estaba eclipsada por un solo nombre como Voldemort, sino llena de innumerables historias breves, de individuos que usaron sus rasgos de Slytherin para traer luz al mundo. El mundo mágico del siglo XXI comenzó a ver a Slytherin de otra manera. Los padres, que antes temían que sus hijos fueran seleccionados para la casa, aprendieron a aceptarlo, incluso a celebrarlo. Los propios estudiantes llevaban sus pañuelos verdes y plateados, con un orgullo renovado, ya sin temor al juicio, sino listos para demostrar que la serpiente podía inspirar tanto como intimidar. Este orgullo no era arrogante, sino reflexivo y resiliente. Era el orgullo de una casa que, aunque había sido incomprendida y difamada, había resistido. Al comportarse con discreta dignidad, los Slytherins modernos comenzaron a cambiar la percepción. La serpiente ya no era solo un símbolo de sospecha, se convirtió, una vez más, en la marca de quienes se atrevían a ir más allá, quienes valoraban la inteligencia
y la adaptabilidad como fortalezas esenciales. En estos años, la ambición comenzó a equilibrarse más abiertamente con la bondad. Los profesores animaban a los alumnos a pensar en la ambición no como una escalera que subían solos, sino como un puente que construían con otros. El éxito, recordaban a las jóvenes serpientes, podía compartirse, y así, las amistades entre casas se profundizaron, a menudo lideradas por los propios Slytherin, quienes demostraron que la ambición y la compasión podían ir de la mano. Esta dualidad se convirtió en un rasgo definitorio de la casa moderna, donde antes se temía la ambición. Ahora la bondad la suavizaba, demostrando que incluso la serpiente más astuta podía optar por enroscarse protectoramente alrededor de sus compañeros, en lugar de atacar. La serpiente misma, un emblema incomprendido durante mucho tiempo, llegó a simbolizar la sabiduría en silencio. Las serpientes mudan de piel, se transforman, perduran, viven cerca de la tierra, en sintonía con sus secretos, pacientes en sus movimientos. Los estudiantes lo recordaron al entrar en la sala común y ver la cresta de la serpiente brillando sobre ellos. La sabiduría no siempre reside en hablar, sino en observar, en esperar, en saber cuándo es el momento oportuno. De esta manera, el emblema se convirtió en una lección, un recordatorio de que el poder no siempre ruge, también puede susurrar, y en los susurros de la serpiente yacía una sabiduría perdurable, una que sobrevivió a batallas y escándalos. Incluso el legado de Salazar, Slytherin, fue reconsiderado en la época moderna. Durante siglos, se le había recordado como el fundador que se peleó con Gryffindor, que soñó con la exclusividad, que dejó atrás la Cámara de los Secretos. Sin embargo, los académicos comenzaron a argumentar que su visión, como la propia casa, era más compleja. Valoraba la ambición, el ingenio y la fuerza para perseverar. Sus defectos eran reales, su disputa perjudicial, pero sus valores también contribuyeron a la fortaleza de Hogwarts. Descartarlo como villano sería borrar parte de la historia. Reconocer su visión en toda su plenitud, tanto en su oscuridad como en su brillantez, era honrar el equilibrio de los 4 fundadores. Las serpientes modernas abrazaron esto, llevando su legado no como una maldición, sino como un recordatorio de cómo la ambición debe moderarse con sabiduría y cuidado. El propio Hogwarts parecía reconocer ese equilibrio, porque sin Slytherin, el colegio carecería de uno de sus pilares esenciales: valentía, lealtad, ingenio. Nada eran sin la ambición que los impulsaba. Cada casa desempeñaba un papel, y el de Slytherin era tan vital como el de las demás. Esta comprensión contribuyó a consolidar su lugar en la comunidad escolar moderna. Tanto alumnos como profesores llegaron a comprender que la serpiente no era un enemigo al que temer, sino un aliado al que respetar. Era la ambición la que inspiraba la invención, la astucia la que preservaba la supervivencia, y el ingenio la que guiaba la resolución de problemas. Sin Slytherin, Hogwarts estaría incompleto, por lo que su presencia se valoró de nuevo. La mística de Slytherin persistió. Por supuesto, incluso en la era moderna, la casa conservó su aura de secretismo y profundidad. El resplandor verde del lago aún bañaba de sombras su sala común. Los susurros aún corrían entre los estudiantes, y la ambición aún ardía silenciosamente en sus corazones. Pero esta mística ya no era una carga, se convirtió en parte del atractivo, un recordatorio de que el misterio en sí mismo es una especie de fuerza. Ser un Slytherin significaba guardar secretos con sabiduría, llevar la ambición como una antorcha,
recorrer caminos que otros temían recorrer. Mística no significaba amenaza, significaba dignidad, profundidad y resistencia. Y así perduró el legado de Slytherin, desde el primer sueño del propio Salazar hasta el estudiante más joven seleccionado bajo el sombrero seleccionador. La llama de la serpiente nunca se ha apagado, ha vacilado, titubeado, se ha visto oscurecida por las sombras, pero siempre ha perdurado. La casa enseñó que la ambición puede ser noble, que la astucia puede ser sabia, que el ingenio puede salvar con tanta seguridad como el coraje o la lealtad. Dormirse con la historia de Slytherin es dormirse con el recordatorio de que todos los rasgos albergan luz y oscuridad, y que el equilibrio es lo que mantiene vivo al mundo. Al final, Slytherin no era el enemigo, era y siempre será uno de los corazones palpitantes de Hogwarts.